La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Ella dijo: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? A lo que ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Buen día. Con la gracia de Dios, ingresamos al estudio de la lección 11, los engaños del tiempo del fin. Hay muchos engaños que Satanás está utilizando, que Satanás ha introducido al mundo para engañarnos, para alejarnos de los caminos de Dios. Toma un tiempo para memorizar 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a lo largo de este estudio, porque mentiras como la comunicación con los muertos, como las apariciones, son tan creíbles que mucha gente, millones de personas, la aceptan con muy buen agrado. El 31 de marzo de 1848 marcó el comienzo del espiritismo moderno con las hermanas Fox. Tiempo después, en 1888, ellas dijeron que todo había sido una mentira, pero ya el movimiento espiritista había despertado, había iniciado su camino hasta nuestros tiempos, en los cuales se va cada vez más modernizando con tal de jalar, con tal de engañarnos. Prestemos mucha atención, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos ayude a entender. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Exponer algunos engaños del tiempo del fin, porque ponen en peligro nuestra salvación. El primer engaño que vamos a ver en este estudio es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? En resumen, el misticismo es lo que tú crees, esa es tu verdad. Pero el misticismo es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas desde una perspectiva religiosa. La palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Esto caracteriza la experiencia de adoración de ciertas iglesias. Inclusive los fenómenos pueden variar en forma e intensidad, pero la tendencia siempre es a reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales. Sea como fuere, la Biblia pierde gran parte de su función doctrinal y el cristiano se vuelve vulnerable a sus propias experiencias. Este tipo de religión subjetiva no ofrece una protección contra ningún engaño, especialmente los del tiempo del fin. Recuerda, importa en quién crees,
Pero lo más importante es qué crees, cómo crees, porque tu forma de creer, en qué crees, determinará cómo vas a actuar. Jesús nos invita a meditar en lo siguiente, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día todos invocan, mencionan el nombre de Cristo, pero no todos son hijos e hijas de Dios, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algunos le dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, en tu nombre trabajamos, en tu nombre hicimos. Pero lo determinante, lo que importa es que nosotros seamos hacedores de su palabra. Que nosotros seamos no solo oidores, sino también hacedores de su palabra. Es lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículos del 21 hasta el 27. Mateo capítulo 7. Permítanme un momento para leer lo que dice la parte de los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La obediencia a Dios es lo que determina construir nuestra casa sobre la roca. La obediencia a su palabra. Para evitar caer en el error, Jesús nos pide que edifiquemos sobre él, sobre la roca. ¿Esto qué significa? Significa actuar de acuerdo con sus palabras, las cuales están registradas en la Biblia. Aquello de que la verdad es relativa, no es absoluta, es un pensamiento erróneo que ha calado tanto, incluso en muchos cristianos, que han llegado a ponerlo en práctica. Pero la verdad sí es absoluta en la Biblia. La verdad absoluta es que el pecado ha ingresado, que la paga del pecado es muerte. La verdad absoluta es que Satanás se ha rebelado contra Dios y que sabe cuándo ha de ser su fin, y por esa razón no quiere perderse solo, sino que quiere arrastrarnos con él. Y por eso una de sus armas es el misticismo. Es el misticismo. No importa cómo lo hagas, no importa cómo adores, dicen. Lo que importa es que creas en Dios. Pero eso no es tan cierto, eso no es cierto. Sí importa cómo adoras a Dios, sí importa cómo lo sirves. ¿Por qué? Porque no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad, y hacer su voluntad es obedecer su palabra. El otro engaño que utiliza Satanás para arrastrarnos a la perdición son las experiencias cercanas a la muerte. Y aquí entra, según muchos, la ciencia. Algunos, ¿no es cierto?, de esos experimentos modernos, se dice que, según ellos, hay vida después de la muerte. Pero en estas experiencias cercanas a la muerte, hay una palabra que utilizan mucho ellos: clínicamente muertos. No muertos completamente, sino clínicamente muertos. En pocas palabras, no estuvieron muertos. Salmos 17:15, según la versión Dios habla hoy: pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Esa es la esperanza del salmista. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Pero ¿qué dice esta teoría de las experiencias cercanas a la muerte? Y todo parte con un libro, La vida después
de la vida, donde se habla de personas que supuestamente estuvieron muertas y que vieron a un ser como divino, un ser amoroso, cálido, antes de volver de la muerte. Pero ellos nunca estuvieron muertos. Todas las experiencias cercanas a la muerte, informadas en la literatura, presten atención, siempre hablan de clínicamente muertas, pero no muertas. En la Biblia encontramos nosotros registros de resurrecciones de personas que estuvieron muertas, como el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la Tsunamita, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el mismo Lázaro, cuyo cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. Y Lázaro en ningún momento habla acerca de lo que vio cuando estuvo muerto. ¿Creen ustedes que Lázaro hubiera callado ello? ¿Creen ustedes? Y ninguno menciona que viera algo. Y algo más, durante estos estudios que duraron 5 años, según Raymond Moody, dice que todos vieron esa luz. Ninguno menciona que estuvo en el purgatorio o que estuvo en el infierno. Todos vieron la luz. Pero ¿qué sucede con las experiencias cercanas a la muerte que se exponen tan comúnmente hoy? Si aceptamos la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos, Salmo 115, 17, Salmo 146, 4, Eclesiastés 9, 10, entonces básicamente nos quedan solo 2 posibilidades para entender. O son alucinaciones psicoquímicas o son engaños satánicos. Y en medio de este gran conflicto entre el bien y el mal, sabemos que Satanás está empeñado en engañarnos, Engañó a Adán y a Eva. Y ahora se ha propuesto engañarnos a nosotros, y una de sus armas son las experiencias cercanas a la muerte. La Biblia enseña claramente que junto a David veremos el rostro de Dios solo cuando Él nos despierte de la muerte, o sea, cuando resucitemos. Otro de los elementos, de los instrumentos que Satanás utiliza para traernos hacia la perdición es la reencarnación. La noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación. ¿En qué consiste la reencarnación? ¿No? Algunas de las principales religiones del mundo lo enseñan esto. Los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. Algunos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y moralidad en su viaje hacia la perfección. Por ejemplo, los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia o samsara en 6 clases de vida: acuáticas, plantas, reptiles e insectos, aves, animales y seres humanos, incluyendo los ciudadanos del cielo. Pero ¿qué sucede con la teoría de la reencarnación? Esta teoría antibíblica de la reencarnación se contrapone a verdades fundamentales enseñados en la Biblia. ¿Cuáles son estas? ¿No? ¿Cuáles son? En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. La mortalidad, el alma muere.
En segundo lugar, niega la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo, Efesios 2, 8 al 10, y la reemplaza por obras humanas. Cuanto más te esfuerces, irás ascendiendo, dice la teoría de la reencarnación. En tercer lugar, la teoría de la reencarnación contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno. Mateo 22, 1 al 14 y Mateo 25, 31 al 46. En cuarto lugar, la teoría de la reencarnación minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo. No hay razón de que Cristo venga por segunda vez, porque por medio de las reencarnaciones llegaremos al cielo. Y en quinto lugar, la teoría de la reencarnación propone oportunidades después de la muerte para alguien que todavía no haya superado los escollos de su vida, lo cual no es bíblico, porque Hebreos 9:27 que nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana. Otro de los instrumentos de Satanás para engañarnos es el culto a la necromancia y a los antepasados. Consultar a los muertos. La palabra necromancia viene de muerto y adivinación, una composición de necro, ¿no? Necros, muerto, y manteía, adivinación. La necromancia es una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos futuros. Y el culto a los antepasados es la costumbre de venerar a los antepasados fallecidos, porque todavía se los considera familia y porque sus espíritus pueden influir sobre los asuntos de los vivos. Estas prácticas paganas pueden resultar muy atractivas para quienes creen en un alma inmortal y que también extrañan a sus seres queridos fallecidos. En 1 de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 25, encontramos nosotros el registro de Saúl acudiendo a la adivina de Endor. ¿Y qué hace Saúl? Pide a la adivina que haga venir ¿a quién? A Samuel. Y según la adivina, la hace venir. Pero aquí hay algo interesante. El registro bíblico dice: he visto dioses subir del abismo. Samuel no estaba en el cielo. Según la adivina de Endor, sube del abismo. Lo que, según las creencias, debajo está el infierno. Pero en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, encontramos lo siguiente: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ese pecado fue una de las razones por las cuales murió Saúl. Ese pecado. La Biblia expone muy claramente que todos los espiritistas, médiums, hechiceros y necromantes que hubieran en el pueblo de Israel eran abominaciones a Jehová y que debían morir. Levítico 19:31, Deuteronomio 18:9 al 14. Pero ¿qué sucede? Este es un engaño poderoso. Y hay muchas personas que gustan consultar a los muertos. ¿Para qué? Para conocer, para saber cosas que no han quedado claras. Algunos para encontrar detalles sobre una herencia o algo. ¿Y se les puede decir la verdad? Con seguridad que sí. Recordemos que Satanás
nos conoce. Recordemos que Satanás sabe de qué pie flaqueamos. Conoce de nosotros, ¿verdad? El espíritu engañador que se hacía pasar por Samuel le dijo: mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Al predecir la muerte de Saúl, el espíritu engañador que simplemente adoptó la forma de Samuel reafirmó la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. Fue un engaño poderoso y Saúl debería haberlo pensado mejor antes de participar, porque Saúl sabía que eso era pecado y por eso mandó exterminar a todos los necromantes. Más de 2 siglos después, Isaías escribió: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estas consultas a los muertos son otro de los instrumentos que Satanás utiliza para arrastrarnos al engaño. Otro instrumento son las personificaciones y apariciones. Miren, la Biblia nos habla claramente en 2 de Corintios 11, 14, 15, que es el versículo que debemos memorizar durante nuestro estudio, que no es extraño que Satanás se disfrace como ángel de luz. 2 de Corintios 11, 14, 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, ¿no?, que también sus ministros se disfracen como tales. La personificación, el engaño más grande de Satanás va a hacer que va a decir que Él es el Cristo. Se va a presentar como Él, el Cristo. Se va a presentar como el Cristo. El apóstol Pablo nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Todo cristiano, todo estudiante de la Biblia debe tener en claro que Satanás es real, existe, que Satanás tiene ministros, que Satanás tiene servidores. Miren, una cosa es que un medium diga que ve y habla con el espíritu, ¿no?, de una persona muerta. Pero otra muy diferente es ver y oír a esa persona muerta con tus propios ojos. Verlo. Y muchos dan testimonio de que lo han visto. Que lo han visto con seguridad que lo han visto. Que lo han oído con seguridad que lo han oído. Pero esas personificaciones, esas voces, esos rostros son obra de Satanás. Son obra de Satanás. La palabra de Dios nos declara expresamente que los muertos ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9:10. Los espiritistas dicen que los muertos saben todo lo que se hace debajo del sol, que se comunican con sus amigos de la tierra, que les dan valiosa información y ejecutan prodigios. Recuerda, los demonios tienen la capacidad de tomar la forma de personas muertas e imitarlas. Recuerda eso. Y por esa razón es que la única forma que tenemos nosotros de hacer frente a los engaños de Satanás, hacer frente a estos instrumentos engañosos, es siguiendo lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Pablo nos indica cómo protegernos. Tenemos que utilizar el cinturón de la verdad. Debemos aferrarnos a la verdad y desechar aquello que lo contradiga. La
la verdad. Créele a la Biblia. Créele. La coraza de justicia. Debemos cubrirnos con la justicia de Cristo y no con la nuestra. Cristo nos salva. Necesitamos de Él. Por obras, por méritos, por reencarnaciones, no nos vamos a salvar. Necesitamos calzar el calzado del Evangelio. Debemos vivir y compartir el Evangelio de la paz, predicar, enseñar estas verdades. Necesitamos tener el escudo de la fe. Debemos usar nuestra fe para rechazar las engañosas artimañas del enemigo. Créele a Dios, cree en Dios. Necesitamos el casco de la salvación. Debemos tener siempre presente la salvación que Jesús nos ha dado. Él murió una sola vez por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Necesitamos la espada del Espíritu. Debemos escudriñar la Biblia y dejarnos guiar por la Biblia. Escrito está, no un yo creo, no un me parece, no un yo pienso, sino cómo está escrito, qué dice la Biblia. Necesitamos la oración, imprescindible para mantenernos aferrados a la fuente de poder y alcanzar la victoria. La sola palabra hechicería ahora provoca desprecio. La pretensión de que los hombres puedan comunicarse con los espíritus se considera una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo, ese engaño colosal cuyos conversos se cuentan por centenares de miles, de millones, e incluso no de millones, que ha incursionado en los círculos científicos, que ha invadido las iglesias, que ha sido recibido en los cuerpos legislativos e incluso en las cortes de los reyes, es solo un reavivamiento con un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Los engaños del tiempo del fin. Recuerda, es importante en quién crees. Pero lo más importante es qué crees, cómo crees, porque ello determinará cómo te relacionas con Dios. Jesús viene por segunda vez, esa es una gran verdad. Nosotros somos almas vivientes que morimos porque no somos inmortales, esa es otra verdad. La verdad no es relativa, la verdad en asuntos de salvación es absoluta. Satanás falsifica, engaña, miente. Y el gran engaño que presentará al final será que se presentará como Cristo. Y la única forma que tenemos nosotros de hacer frente a los engaños es creer en Dios, creer en su palabra, creer en un escrito está. Que Dios te bendiga. Amén.